Estamos siempre basados en los atributos de Dios el Padre. Recuerde que estamos conociendo al Padre Celestial, estamos conociendo a nuestro Dios. Y siempre me gusta refrescar esto porque conocer a Dios, su santidad, conocer a Dios en su pureza, nos va a permitir entender el pecado. Es muy difícil entender el pecado si no entendemos la santidad de Dios. Comúnmente la religión, ¿qué hace? El pecado, el pecado, el pecado. Pero sí, el pecado. Pero ¿por qué es tan grave el pecado? Porque no conocemos la santidad de Dios. Cuando conocemos la santidad de Dios, vemos la gravedad del pecado. Y cuando entendemos el pecado, empezamos a valorar el antídoto que fue la cruz, que fue Cristo. Entonces, en ese marco es que nosotros estamos trabajando la palabra. Entonces, como subtítulo le hemos puesto al día de hoy Santidad y Reino, cómo se relaciona la santidad de Dios el Padre con el reino de Dios que le ha dado a su Hijo. Entonces, hemos dicho, y lo dijo recién mi esposa, ¿no? Dios es santo, santo, santo. ¿Eso qué significa? Significa que su santidad es perfecta. Cuando en la Biblia se menciona 3 veces algo, está hablando de perfección. Él es santo, santo, santo. Todavía me acuerdo de un pastor que contaba en su predicación, decía que él estaba notando que estaba haciendo bien las cosas y se sentía que no había pecado y estaba feliz porque no estaba pecando. Y le dijo, Señor, mirá, estoy siendo santo. Y él sintió que el Señor le dijo, sí, qué bueno, pero yo soy santo, santo, santo. Soy 3 veces santo. Entonces, entender la santidad de Dios es que no hay santidad parecida a la de Dios. Que usted camine en santidad, que yo caminemos en santidad, eso ni se parece a la santidad de Dios, que es santo, santo, santo. Por eso leímos el domingo pasado que hasta la luna se ve sucia frente a los ojos y la santidad de Dios. La creación misma. Es tremendo. Entonces, la Biblia trata de darnos a entender un poco la santidad de Dios. Algo que solo podemos entender por una revelación del Espíritu Santo. Y no hay otro ser parecido a Dios o que se le asemeje en santidad. Y Él está separado, también dijimos la semana pasada. Santidad tiene que ver con la palabra kadosh, separado. Ese es el significado principal de la palabra santo, es separado. Y también dijimos que Jesús nos enseñó, cuando nos enseñó a orar, Él dijo, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso? Es decir, que su nombre tiene que ser separado, que todos sepan que ese nombre es santo. Por eso también dijimos que cuando venimos y nos reunimos a orar, a adorar a Dios, a compartir su palabra, ¿cómo venimos? ¿Cómo venimos delante de su trono? ¿Cómo venimos a tener comunión con Él? Habiendo orado, habiéndonos limpiado, habiéndonos preparado, porque nosotros pecamos cada microsegundo de nuestras vidas. Cada vez que pase un pensamiento, por rápido y fugaz que sea, estamos pecando. Entonces Dios dice, santifíquense, santifíquense. Yo soy santo, 3 veces santo, y quiero que ustedes se santifiquen porque quiero tener comunión con ustedes. Es tan importante esto de santificar su nombre. Y quiero tomarme unos minutos para traer un poco de luz, echar un poco de luz sobre este gran asunto de santificado sea su nombre. Si Multimedia me acompaña con la primera placa, usted va a ver ahí 4 letras hebreas, que es lo que en la Biblia aparece como el nombre de Dios. Cuando usted va al original, al hebreo, usted va a ver que no dice ni Dios, ni Jehová, no dice nada de eso. Esto es lo que aparece. Son 4 letras. La primera es la Yud, la segunda es la Hei, es una H. La tercera es una Vav, viene siendo una B corta nuestra. Y la última, una H. No es prácticamente, es impronunciable. Es impronunciable. El nombre de Dios es impronunciable. Entonces el ser humano se encuentra con esto y la gran pregunta es ¿cómo lo llamamos a Dios?
Y después de mucho debatir, los teólogos, los eruditos, los estudiosos, los conocedores, los judíos, han tratado de hacerlo pronunciable. Entonces, de alguna manera se inventaron cómo agregarle vocales, porque estas son 4 consonantes y no tiene vocales, así que es imposible pronunciar un nombre con 4 consonantes, sin vocales. Entonces buscaron agregarle algunas vocales, tomando de la palabra Adonai, y más o menos se la rebuscaron. Y agregándole esas 3 vocales, quedó el famoso yo soy, de ahí viene el Yahweh, el Jehová, que nosotros conocemos. Pero yo que quiero compartir con ustedes, porque yo creo que la mayoría de ustedes ya esto lo conoce, y ahí es donde yo quiero hacer un poquito el énfasis. Si pasamos a la próxima placa, trató de pronunciarlo, pero nunca se pudo pronunciar. ¿Y sabe qué yo creo? Que todos los intentos del hombre no fueron fructíferos para poderlo pronunciar. Creo que el hombre se inventó algo. Y llegamos a Yahweh, ¿no? Porque le metimos la A, le metimos las vocales. Pero usted sabe que el nombre de Jesús, que es Yahshua, ya contiene, ya es de Yahweh, ¿no? Del nombre impronunciable. Al agregársele Shua, que significa salvación, se nos forma salvación de ese Dios impronunciable. Salvación de Yahweh, pongámosle que lo podemos pronunciar de alguna manera, ¿no? Salvación de Yahweh. Ahora, ¿por qué quiero hablar de esto un ratito? Nada más, ya salgo de aquí. Lo que quiero enseñarte es que lo que era impronunciable en Cristo se hizo pronunciable. Lo que no se podía pronunciar desde la cruz para atrás, luego de Jesucristo hacia nuestros días, se logró pronunciar el nombre de Dios a través del nombre de Jesús. Fíjese, de la misma manera que la ley era imposible de cumplir antes de la cruz, esto es un patrón que pude ver en la Escritura. Así como la ley era imposible de cumplir antes de la cruz, luego de la cruz, la ley se hizo cumplible en Cristo Jesús. Así como el nombre era impronunciable antes de la cruz, se hizo pronunciable luego de la cruz. Y yo quiero leerte Filipenses 2:9 para cerrar esto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Presta atención porque vamos a hablar enseguida de esto. Hay gente que está en los cielos y doblan su rodilla, y en la tierra y debajo de la tierra hay gente en la tierra que debe doblar o que dobla sus rodillas. Y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que mire, que tantas discusiones entre judíos, bueno, el judío ya ni siquiera lo nombra, dice Hashem, dice el nombre, ¿no? Porque discuten de cómo se pronuncia, es tan santo que no hay que pronunciarlo. Tantas discusiones de cuál es el nombre de Dios. Y ahora nos encontramos con que hay que santificar el nombre de Dios. ¿Sabe la gente que hay que, y cuál es el nombre de Dios que hay que santificar? El único nombre que hay que santificar es el que conocemos, es Jesucristo. Porque el Padre, su nombre, se reveló en el nombre de Jesús. Por eso se le dio un nombre para que, fíjese, es lo que nos está diciendo allí. Se dio un nombre para que la humanidad lo entienda, lo santifique, toda lengua confiese y toda rodilla se doble delante de ese nombre. Así que fin del misterio. Fin del misterio. ¿Cómo es Yahweh? ¿Es Jehová? Porque usted va a ver que hay gente que discute, ¿no? Jehová. Después no, es Jehová. No, no diga Jehová, es Yahweh. Y entramos en unas discusiones. Ese nombre está incluido en Jesús. En Jesús ya está el nombre manifestado y revelado a los hombres. ¿Quién es ese que no se conocía el nombre? Es la salvación de nuestro Dios. En su salvación, el Padre se ha dado a conocer a sus hijos, a sus escogidos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, entendemos que Dios, el Padre, se revela en el Hijo. Por eso, usted va a ver que Jesús discutía con los fariseos, con los discípulos, y que decía que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que ama al Hijo, también ama al Padre. Y el que conoce el nombre del Hijo, conoce
El nombre del Padre. En Cristo Jesús nosotros tenemos la revelación del Dios eterno. Así que Dios se revela de esa manera a nuestras vidas. ¿Qué vamos a santificar? El nombre de Dios. Santifiquen mi nombre. ¿Cuál es mi nombre? Jesucristo. La salvación de Dios para con nosotros. Eso es Jesucristo. Entonces ahí comienza a entender la importancia de este nombre. Por eso dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre harán milagros. En mi nombre. Es en su nombre. Es en el nombre que es sobre todo nombre. Y después vemos que cuando la Biblia habla de un hombre santo, porque la Biblia menciona personas santas, pueblo santo, dijo, este es mi pueblo santo. Habla de tiempos santos, santificarán un día para mí, decía el Señor. O se refiere a cosas que han sido santificadas. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo el Señor a algo creado que ha sido consagrado o hecho diferente por causa de que el dedo de Dios le ha tocado. Todo lo que Dios toca es santificado. Recuerda que estamos en el marco de la santidad. Estamos hablando de la santificación y es importante entender esto para poder entender lo que es la santificación. Fíjese que la tierra que Moisés, le dice el Señor a Moisés, sácate el calzado, porque la tierra en la que estás, santa es. ¿Y por qué esa tierra era santa? Porque Dios estaba allí. Y todo lo que Dios toca es santificado. ¿Cuántos han recibido a Jesucristo en su interior? ¿Sabe qué significa eso? Que usted es santo. Que usted ha sido santificado por Dios. Así que sácate el calzado. Que cualquiera se saque el calzado porque usted y yo somos santos. Y nosotros tenemos que reconocer la santificación y la santidad en nosotros. Ya vamos a hacer las aclaraciones pertinentes. Así que todo lo que Dios toca es santo. Yo necesito que usted entienda esto. Todo lo que Dios toca es santo. Así que usted y yo estamos santificados. Ahora, ¿qué significa? Vamos a penetrar un poquito más en este asunto de qué significa que Él nos santificó. Él nos santificó, pero también nos llama a ser santos. Ahí vamos a explicar un poco más. Él nos santificó, porque la Biblia dice que nos hizo santos, nos santificó, nos apartó, nos separó. Pero dice que nos separó, pero al mismo tiempo toda la Biblia, todo el tiempo te está diciendo, sean santos, sean santos, sean santos, santifíquense. ¿Cómo lo explicamos? ¿Qué significa esto? Significa que Él nos separó y al mismo tiempo nos está pidiendo que vivamos separados. ¿Separados de qué? De todo lo que es pecado. Significa que al reunirnos en su nombre, primero sepamos que Él es santo y que al mismo tiempo debemos apartarnos de todo pecado antes de invocar su nombre. Me voy a ir a una historia del Antiguo Testamento. Usted sabe que hubieron 2 sacerdotes allí, hijos de Aarón, que quisieron invocar el nombre de Dios. Y dice la Biblia que ofrecieron fuego extraño. Es más, hicieron las cosas mal, en pecado. Se quisieron acercar a Dios no estando limpios, no en obediencia. Y usted y yo tenemos que aprender algo. Querer acercarnos a Dios sin habernos santificado es peligroso. Acercarnos a Dios o querer tocar la santidad de Dios o querer tocar las cosas santas es peligroso. Y usted sabe que hemos hablado de la ira de Dios y usted sabe que estos 2 sacerdotes fueron quemados por el Señor. Dice que fuego descendió del cielo y los quemó. Nadab y Abiú, usted conoce la historia, ¿no? Muy interesante ver por qué fueron muertos. Y usted sabe que su padre, Aarón, se fue a quejar con Moisés. Eso lo voy a leer al final, nada más que me adelanté para que se entienda el peligro que nosotros tenemos o corremos de haber sido santificados por Dios, pero no entender que Dios nos está pidiendo que seamos santos. Quiero llevarte a 2 Timoteo 2:19. Lo que vamos a leer ahora es un fundamento. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué nos pide el Señor? Apartarnos de iniquidad si vamos a invocar el nombre de Cristo.
Yo no puedo tener una vida desordenada y en pecado y querer invocar el nombre de Dios. Esa es la inconsciencia de los gentiles. Pero fíjese, los gentiles que venimos de la ignorancia y del paganismo, nos creemos a veces que podemos invocar el nombre, no habiéndonos apartado de inmundicia, de pecado, de iniquidad. Y a veces esa inconsciencia se traduce en nuestras vidas, no a veces, siempre, en dolor. ¿Qué pasa cuando invocamos el nombre de Dios y no nos hemos limpiado? ¿Se imagina que yo no me presento a su casa? Le digo, bueno, voy a tu casa a tomar el té y llego todo lleno de barro, sucio, hediondo y me siento en su mesa. ¿Usted qué pensaría? ¿A usted le daría ganas de volverme a recibir? Bueno, lo mismo pasa con Dios cuando nosotros queremos, oh Señor, quiero tener comunión contigo, quiero estar con vos, quiero disfrutar de tu presencia. Y llegamos todos sucios, rotosos, inmundos delante de su presencia, sin tener un temor de ese santo nombre que debemos santificar. Y creo que las iglesias gentiles perdieron el temor de entender esto de que Él pidió que su nombre sea santificado. Es lo primero que se nos dice. Cuando oren, oren de esta manera, santificado sea tu nombre. Y esto es fundamento, fíjese que estamos leyendo. El fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es ese fundamento? Que el Señor conoce a los que son suyos, pero también el fundamento es, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuál es el nombre de Cristo? Lo dijimos recién. Jesús. ¿Quién invoca el nombre de Dios hoy en día? Los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay un beneficio en esto. ¿Qué quiero decirte? Que no hay nada más seguro que vivir en santidad. Ahora, fíjese lo que dice Salmo 37, 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. ¿Sabe qué significa eso? Que a usted no le va a pasar nada que Dios no permita. Que a usted no lo puede tocar el diablo, que a usted no le puede hacer daño a una persona, excepto que Dios lo permita. Yo no estoy diciendo que a usted nunca le va a pasar nada. Pero todo lo que nos va a pasar en la vida es lo que Él necesita que nos pase para disciplinarnos, para enseñarnos, para tratar nuestras vidas. Pero siempre vamos a estar en el marco de su soberanía y su voluntad. Pero nadie te podrá tocar. De la misma manera que cuando el diablo quiso trabajar con Job y el Señor le dijo, sí, también te lo permito, pero no toques su vida. Usted sabe que el diablo es un siervo de Dios. El diablo no anda ahí haciendo lo que él quiere. Hay gente que tiene esa idea. Por eso ya vamos a hablar de santidad y el reino, porque entender el reino es entender que Dios está reinando hoy en día. Él ya reina, Él ya está sentado en su trono. Ahora, se nos pide que nos santifiquemos. ¿Qué significa santificarnos? ¿Qué significa que andemos como santos? Para eso vamos a ir a 2 de Corintios 6, del 14 al 18. Vamos a ver qué dice la Biblia de cómo Dios ve la santidad que nos demanda a nosotros. Del 14 en adelante. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Fíjese, acá te está diciendo, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Cosa que ya muchos cristianos se olvidaron de esto. Y te está dando los fundamentos, ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión puede haber entre un incrédulo y un creyente? Eso es lo que nos está diciendo aquí. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Y acá viene la promesa. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta es la promesa. Esa es la promesa para los que se santifican. Esa es la promesa para su iglesia, para aquellos que le creen. Y sigue aquí el Señor diciendo a través de Pablo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, apártense. No toquen lo inmundo y yo los recibiré. Se lo está diciendo a sus hijos. Los corintios eran griegos que habían creído en Jesús. No eran judíos, no eran hebreos, eran griegos que se habían convertido a Cristo. Y Pablo acá les está diciendo de parte del Señor, sepárense de todo yugo desigual. Si ustedes dejan de tocar lo inmundo, yo los voy a recibir.
Yo voy a tener comunión con ustedes. Yo andaré entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y seré para vosotros por Padre. Toda tu falencia y toda mi falencia de paternidad, porque todo ser humano en la tierra tiene falencia de paternidad. Fíjese, hoy se celebra el Día del Padre. Feliz día para todos los padres. Pero yo tengo que decirle, mire, nuestra paternidad como hombres aquí en la tierra es lo mismo que la santidad al lado comparada a la santidad de Dios. Usted y yo, todos los seres humanos, porque el mejor de los padres aquí en la tierra ha fallado. El mejor de los padres aquí en la tierra falló. Pero ¿sabe qué? Dice, Él va a ser nuestro Padre. Yo seré vuestro Padre. Y no tendrás ninguna carencia. Aquí podemos tener gente que tuvo un papá presente, que tuvo un papá ausente, que el papá fue bueno, que el papá fue malo. Podemos tener de todos los colores. Pero mire, acá tenemos una promesa maravillosa. Acá dice que Él será nuestro Padre. ¿Se imagina experimentar la paternidad de Dios? Porque a veces lo tenemos así como tácito, ¿no? Bueno, Dios es mi Padre. No, yo te estoy hablando de experimentar a Dios como Padre. Yo no estoy hablando de un título así, porque todo el mundo le dice a Dios nuestro Padre Celestial. La pregunta es si has experimentado la paternidad de Dios. Experimentar la paternidad de Dios es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano. Es tener guía, es tener dirección, es tener todo lo que alguna vez tu alma, tu vida, tu sentir, tu mente necesitó. Todo lo que tu alma, toda falencia que haya tenido tu alma alguna vez, está suplida por un Padre amoroso que es nuestro Dios. Pero fíjese, está diciendo que si ustedes caminan sin tocar lo inmundo, es decir, que si yo quiero vivir en pecado, quiero vivir en inmundicia, quiero vivir como Dios no quiere que yo viva, yo no voy a poder experimentar la paternidad de Dios. No toquen lo inmundo, sepárense, dice el Señor, y yo los voy a recibir. Y andaré entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Qué significa todo esto que estamos hablando? Significa no hagas negocios, ni te cases, ni te vuelvas íntimo con los incrédulos. Usted le pregunta a algunos cristianos, no, yo tengo un socio allá, que sí, es un impío. Ya estamos pecando. Dice, no te unas en yugo desigual. No tengas un socio incrédulo, porque qué comunión. Mire, ¿sabe la gente que experimentó pérdida por abrir un negocio con un socio que era un incrédulo? Claro, usted llegaba temprano, usted no robaba, usted hacía las cosas bien, y el otro todo lo contrario, porque no teme a Dios. Entonces el Señor en su sabiduría te dice, santidad es, no te unas en yugo desigual. Los que se van a casar, los que se van a poner de novio, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? Entre el templo de Dios y los ídolos. Pero van pasando los años, la gente ya se adormece, dice, bueno, pero es que como no consigo novia, y me voy a buscar esta, que después el Señor la va a convertir. Pero eso le salió, cada 1 millón a uno le sale. Después es un sufrimiento. Por no confiar, por no obedecer al Señor y viceversa. Chicas buscándose incrédulos, cristianos buscándose chicas incrédulas. Hermanos, no hay comunión, apártense, no toquen lo inmundo, dice el Señor, y yo los voy a recibir. Santidad es no toques lo inmundo. Apártate de ellos y yo te aceptaré. Esto no significa que usted no pueda ir al trabajo, está lleno de incrédulos el trabajo. Lo que te está diciendo es no te unas en yugo desigual, no hagas yunta. No te juntes con gente incrédula para tener comunión, porque nunca vas a poder tener comunión. Y la mayoría de las veces, 99,9%, el incrédulo termina arrastrando al creyente y se lo lleva y lo enfría en este mundo. Dios no tuvo comunión con Israel, no quiso tener comunión con Israel. Israel no tuvo paz hasta que se separó de los incrédulos. Hubieron muchas veces donde Israel tuvo que sacar a los extranjeros, dice que una vez Israel se trajeron mujeres de otro pueblo y se casaron con mujeres de otro pueblo y tuvieron hijos. Y llegó un momento en la historia donde Dios le dice, quiero que echen fuera a todas las mujeres. Fuertísimo. Si ustedes quieren que yo sea su Dios y ande entre ustedes, echen fuera a los incrédulos.
No se unan en yugo desigual. Por supuesto que ahora no vamos a ver todas las excepciones, porque hay un montón de excepciones. Hay gente que no conocía al Señor, uno conoció al Señor, el otro no lo conoce. Bueno, ahí hay otras órdenes que da el Señor en el Nuevo Testamento, pero eso son excepciones. Yo estoy hablando de la regla, de cuando usted va a tomar una decisión en estos tiempos, si usted quiere vivir en santidad, si usted quiere santificar el nombre de Dios. Él nos ha separado, Él nos ha santificado para que seamos santos. ¿Cómo explicamos esto? Porque parece redundante. Él dice que ya nos santificó para que seamos santos. ¿Qué significa? Esto es como usted va a cosechar una papa. Usted planta papas, va, recoge la papa y está llena de tierra. Usted ya la tiene, usted ya la separó de la tierra. Agarra la papa, la lleva a su casa, la lava, la pela, la corta, la vuelve a lavar y la pone para hacer papa frita o puré, lo que más le guste. Entonces, eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Nos separó, nos sacó del mundo para que nosotros seamos santificados. Él ya te separó, eres un santo, pero te pide que te santifiques. Eso es lo que Él te está pidiendo. Yo te separé, eres un santo, pero te tienes que santificar para que yo pueda andar entre ustedes. Para que yo sea el Padre de ustedes y para que yo sea el Dios de ustedes. Esto es importante entenderlo porque a veces pasan las generaciones y los cristianos nos vamos volviendo tibios con estas cosas. Bueno, pero no debe ser tan así. No, es que tengo una posibilidad de negocio fantástica. ¿Es creyente? No, pero no, es que va a salir bien. Y no sale bien. Porque se está quebrando un principio eterno. Y cuando quebramos los principios eternos, todo sale mal. Todo sale mal. Tal vez por eso muchos dicen que serán vomitados de su boca. Porque cuando usted cosecha la papa y se la quiere meter en la boca sucia, seguramente usted va a vomitar. Y si usted y yo que insistimos en caminar con el Señor sin santificarnos, Él ha prometido: a los tibios los vomitaré de mi boca. Es decir, los sacaré de mi cuerpo. No podrán ser parte de mi cuerpo. Acompáñeme a Apocalipsis 3:20. Dice Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo no sé si usted se está dando cuenta que Dios quiere, mire, no hay nada más íntimo que invitar a alguien a cenar. ¿A quién usted invita a cenar? A la gente que usted quiere. Usted no invita a los que no quiere, usted invita a los que quiere a su casa y los sienta en su mesa y usted come con ellos. O usted va a visitar a la gente que quiere, con la que quiere pasar tiempo. Y el Señor nos está diciendo que Él quiere venir y cenar con nosotros, que Él quiere tener comunión con nosotros. Pero el Señor dice: apartaos, santificaos, no toquen lo inmundo y yo los voy a recibir. Ustedes podrán sentarse a mi mesa. ¿Sabe cuál es el flagelo de este tiempo? Miles y miles de cristianos que no disfrutan ni de la paternidad de Dios, no disfrutan del amor del Padre. ¿Sabe por qué? No es porque no esté disponible, simplemente porque no se santifican. Hay cristianos 30 años en un desierto espantoso y usted dice: ¿por qué? ¿Por qué tanta carencia? ¿Por qué tanta necesidad? ¿Y qué andan haciendo esos cristianos echándole culpa a todo el mundo? Son mis padres, es la iglesia, es este país. En realidad es que no se santifican. Porque solamente si usted se santifica, usted puede estar viviendo en Babilonia como Daniel. Y Daniel disfrutaba de la presencia del Padre. Lo metieron en un horno de fuego, a los otros los metieron en los leones. ¿Y sabe quién? Estaba Cristo en el horno de fuego, estaba con los leones, estaba en todos lados. Porque no importa dónde habites y dónde vivas, importa si te santificas. Si has decidido vivir en pureza y en santidad, eso es lo que hace que el Padre venga a cenar contigo y tú cenes con tu Padre. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, y Pablo desesperado por esto, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nuestra santidad tiene que ir siendo perfeccionada todos los días. No es que ya está, ya dejaste de mentir, ya dejaste de robar, ya no ves pornografía, ya no engañas, ya no tienes malos. Pero hermano, tenemos que ir perfeccionando esa santidad. Cada día se espera que seas más santo, más santa. Eso es lo que espera el Señor, que vayamos perfeccionando nuestra santidad. ¿Por qué? Muchos por qué hay de esto. Primeramente porque el pecado, todo lo inmundo,
contrista a nuestro Padre Celestial. Contrista a Dios. Cuando dice que contristamos su espíritu, lo que está diciendo es que contristamos a nuestro Padre Celestial. ¿Sabías que tu pecado, mi pecado, entristece en el corazón de nuestro Padre? Así como usted habrá experimentado cuando su hijo peca. Usted tiene un hijo, una hija, y el hijo está pecando, usted sabe que anda por malos caminos. ¿Qué le pasa? ¿Usted está contento? No. Usted sufre. Se contrista el corazón. De la misma manera, nuestro pecado contrista a nuestro Padre Celestial. Vemos esta figura maravillosa en Génesis 6:5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahí la Biblia está tratando de hacer malabares para que usted... Dios es espíritu, no tiene corazón de carne que bombea sangre, pero está tratando de explicarte que le dolió en su corazón. Le duele, le contrista el pecado suyo, el pecado mío. Acá dice que le duele el pecado de la humanidad. Nosotros nos hacemos daño cuando pecamos, pero contristamos el corazón de nuestro Padre Celestial. Y los que verdaderamente estamos en Cristo y tenemos comunión con nuestro Padre, sufrimos la misma experiencia que nuestro Padre Celestial. Nos contrista. El ver el pecado nos tiene que doler. Esto sirve como para lo que refrescó Fabián. Un escaneo. ¿Te duele el pecado? Una de las tragedias más grandes en un cristiano es pecar y que no le pase nada. Pecan y no sienten que el Espíritu Santo los contrista. Pecan y no sienten tristeza por el pecado. Eso es síntoma o de que nunca conocieron al Señor o que su corazón se ha vuelto una piedra. Porque puede que nuestro corazón se endurezca. Porque el pecado, ¿qué hace? Endurece el corazón. Cuando los cristianos no escuchan la voz de Dios, es porque el corazón se ha endurecido. Cuando los cristianos no tienen poder contra el pecado y son esclavos del pecado, es porque el corazón se ha endurecido. El corazón debe ser cuidado. Sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón. De él fluye la vida de Dios. Y cuando se endurece el corazón, ya no nos pasa nada. Podemos ver una película, cristianos viendo películas de terror. Sé que los hay. Ahora, un cristiano que tiene el corazón, que tiene al Señor y que su corazón está hablando, no puede ver una película de terror. Muerte, sangre, fantasma, demonio. Y hay cristianos que se regodean en eso. Si te pasa eso, que te gusta ver eso, tienes que replantearte cómo está tu corazón. Y eso puede explicar por qué no experimentamos la presencia de nuestro Padre Celestial. Puede ser un cristiano con un corazón endurecido. Puede ser un cristiano que ha permitido que el pecado endurezca su corazón. Así que alguien que se está santificando, lo que va logrando es una vida incómoda. El pecado te molesta, te sientes incómodo, casi en todo lugar te vas a sentir incómodo. Vas a sentir que no encajás en ningún lado. Estás en el trabajo y sentís que no encajás. Estás en la escuela y sentís que sos sapo de otro pozo. ¿Por qué? Dios te ha santificado. Está bien que te sientas sapo de otro pozo en todo lugar. ¿Por qué? Porque Dios te ha santificado. Es el precio. Jesús era aborrecido y Jesús dijo, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No los van a querer. Y si en la iglesia te empiezas a santificar, no va a faltar otro que te diga, que te haces el santo. Porque hay diferentes niveles de santidad en los mismos cristianos. Tenés el cristiano que ve películas de terror y si vos le decís, no, yo no veo películas de... ¡Ay, este santulón! Hay un montón de niveles de santidad en los hermanos porque cada uno tiene diferente crecimiento. No, no se está haciendo el santulón. Es más santo que vos. Respetalo, aprendé, imitalo. No seas orgulloso juzgando a tu hermano. Ojalá todos alcancen mayores niveles de santidad en las congregaciones. En las iglesias se hablan estas cosas. Para eso es la iglesia. Mire, tenemos que cambiar la mente. Porque ¿sabe qué? Yo noto, y es lo que dije el domingo pasado, que la carne se incomoda cuando nos hablan de pecado. Cuando nos hablan de prosperidad estamos todos chochos. Cuando nos hablan de que nos va a ir bien, estamos felices. Cuando nos dice que el Señor nos va a bendecir en todo, estamos re felices. Nos hablan de pecado y alguien le puso el cascabel al gato. Ya nadie quiere escuchar eso. Y empieza la incomodidad. Yo lo veo desde acá y me veo yo. Ahora, yo quiero pedirle algo a la iglesia. Acompáñeme en esta lucha. No me deje solo, porque yo no estoy
peleando contra usted, estoy peleando contra su carne y contra la mía. Yo no soy el enemigo. Y como siempre digo, no maten a los mensajeros. Usted se piensa que yo estoy acá haciéndome el santo. Hermano, yo tengo la misma carne que usted. Y las mismas pasiones que tenía Elías y que tiene usted y que tengo yo. Porque dice que Elías hizo cientos de milagros, pero dice que tenía las mismas pasiones que tenemos nosotros. Acá no hay nadie tocado con una varita mágica. Acá todos tenemos un espíritu, pero también tenemos una naturaleza caída en nuestra carne. Y hay que saber lidiar con esto. ¿Para qué? Para poder santificar el nombre de Dios, para que su presencia habite en nosotros. Hermanos, nada se compara a la presencia de nuestro Padre Celestial. Nada se compara a eso. No estamos para ser religiosos y tirar un sermón para que los hermanos calmen la conciencia y se vayan a la casa. Yo quiero predicar el Evangelio y el Evangelio confronta el pecado. Lo mejor que nos puede pasar es confrontarnos el pecado, porque eso es la muestra máxima de amor. ¿Para qué Dios dio la ley? Para que confrontara el pecado de la raza humana. Y cuando tantos mandamientos decían, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, te quedas expuesto, y Dios te dice, pero aquí tienes a Cristo. Y Cristo te salva, pero también te dice, yo te separé, pero quiero que te santifiques. Empieza a perfeccionar esa santidad en el temor a Dios. Entonces, en estos niveles, ¿no? Para algunos, ser santos es no emborracharse, no adulterar, no asesinar. Para otros, ser santos es lo anterior, más no odiar, perdonar a sus enemigos, es no contender con las personas, no pelearse, no andar en contiendas. Para otros, es todo lo anterior, más no tener ningún deleite en las cosas de este mundo. Fíjese cómo la gente se va santificando, hay diferentes niveles. Hay gente que no le gustan las cosas de este mundo, no se quieren deleitar en las cosas de este mundo, no se deleitan en la música de este mundo, ni en la diversión de este mundo, ni pierden el tiempo en este mundo. Hay gente que va adelante y tenemos que imitarla, no la tenemos que defenestrar. Y otros a lo anterior le suman que no dan un paso en su vida si no tienen una voz de Dios. ¿Usted quiere no equivocarse en la vida? Espere a tener una palabra de Dios. Claro, alguno me dirá, bueno, pero yo nunca escucho la voz de Dios porque no se santifica. Si usted se santifica, usted va a tener una voz de Dios, una palabra de Dios todos los días en su vida. Usted sabrá para dónde ir. Usted sabrá con quién comerciar. Usted sabrá dónde vivir. Usted sabrá qué comprar y qué no comprar. El problema es que queremos escuchar la voz de Dios sin santificar nuestras vidas. Él dijo, yo estaré con ustedes, yo cenaré con ustedes. O sea, si Él va a cenar con nosotros, no le podemos preguntar, Señor, ya que estamos cenando juntos, ¿compro o vendo? ¿Acepto el trabajo A o acepto el trabajo B? Eso te lo va a decir tu Padre Celestial, no lo sabe el pastor. Por eso han proliferado tanto los falsos profetas, porque como la gente no se santifica y no escucha la voz de Dios, aparecen estos miembros ortopédicos. Tengo una palabra de Dios para tu vida. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Hermano, usted tiene la trompeta de Dios adentro suyo. Usted tiene la voz de Dios. ¿Me sigue cuál es el problema de los cristianos que ha sido siempre? Como no se santifican, como son amigos del mundo, como se han unido en yugo desigual con los incrédulos y no escuchan la voz de Dios. Otros van más allá y cuidan sus pensamientos y sus sentimientos. Han empezado a cuidar lo que sienten porque no quieren ofender al Espíritu Santo. Porque esto no se trata solamente por fuera, esto va por dentro. Santificación no es solo por fuera, no es que solamente los hermanos me vean por afuerita, es que Dios me ve por dentro. Eso es santificación. La pregunta es, ¿qué tan santos tenemos que ser? A ver, pastor, ¿qué tan santos? ¿Hasta dónde debemos llegar en nuestra santidad? Vamos a 1 de Pedro 1:15. Como aquel que os llamó es santo, fíjese la comparación, como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál es el metro con el que me voy a medir? No, yo me mido con el pastor. Yo me mido con el hermano espiritual. Yo me mido con el líder. Yo me mido con el apóstol Biribiri. No me puedo estar midiendo con gente. ¿Cuál es el metro? Sí, pero yo conozco un pastor que se puso un negocio con uno que es un incrédulo, mirá qué bien que le va. Y la gente se mide. Entonces, antes, si él pudo, yo también puedo. No es así. Si ese pastor o líder o hermano espiritual quebró un principio de Dios un día,
tendrá sus consecuencias, porque nadie puede burlar a Dios. Pasa que como nosotros no vemos todo el panorama, usted y yo lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios. Y tenemos que ser, y acá te lo dice, como Cristo. Tenemos que ser santos como Cristo. Él es nuestro modelo de santidad. Es lo que se ve y lo que no se ve. Es lo que hago. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hagan morir. No está diciendo yo te lo voy a sacar. No, dice hagan morir ustedes. Háganlo morir ustedes. Eso es lo que hacemos. Ahora lo que pensamos. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Cada vez que viene un pensamiento que usted sabe que no es bueno, deséchelo. No se regodee en ese pensamiento, por lindo que sea. Si es pecaminoso, no lo reciba. Si te va a hacer mal, no lo reciba. No lo sostenga ese pensamiento. Hágale la guerra. Así nos santificamos. Esto es porque yo se lo comparto, porque es la forma de santificarnos. Piense en lo bueno, piense en lo amable. Es lo que hacemos, es lo que pensamos, pero también es lo que hablamos. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No es solamente lo que hago, no es solamente lo que pienso, también es lo que hablo. Si usted habla todo bonito frente a todos los hermanos y la gente, pero usted insulta en su casa, usted tiene un problema. Usted no se engañe, no sea santificado. Usted no se enoja con todo el mundo, pero en su casa es un refunfuñón que se vive enojando. Usted tiene un problema con su genio, se tiene que santificar. Usted es una seda con todo el mundo, pero es un violento en su hogar. Usted se tiene que santificar. Y yo sé que todo esto lo sabemos, pero ¿sabe qué? Yo sé que nos hace bien escucharlo. Necesitamos oír estas cosas. No es que usted no sepa estas cosas, usted ya las leyó, ha leído libros, usted sabe lo que Dios piensa, pero como dice Pablo, no es molesto para mí y para ustedes es seguro. Hay que decirlo y repetirlo una y otra vez, porque estamos en un proceso de santificación y debemos santificarnos para que Él cene con nosotros. Nosotros cenemos con Él, para que Él sea nuestro Dios, sea nuestro Padre y tengamos dirección en la vida. Va a llegar momentos en la vida, amados hermanos, donde la santificación va a requerir de violencia. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es una violencia espiritual. Te tienes que poner en guerra, en posición de guerra. El diablo, las tinieblas, o llamarle como quieras, la oscuridad, los principados, no te van a dar tregua. Van a buscar que usted no se santifique. Van a buscar sembrar toda semilla, todo pensamiento de inmundicia, de pecado, de odio, de rencor. Todo eso buscan las tinieblas. Las tinieblas buscan hacerte pelear con tus hermanos. Las tinieblas siembran pensamientos para que usted piense mal de los otros. Malas sospechas. Yo sospecho que esta persona ni sabe, pero él sospecha que están hablando mal de él o de ella. ¿De dónde viene eso? Malas sospechas. ¿Qué es lo que es? Fruto de la carne. Violencia. Mire lo que nos dice Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Consideren a Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Saben por qué? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El problema de nuestras iglesias, de los cristianos actuales, es que somos muy mediocres en nuestra lucha contra el pecado. Toleramos muchas cosas que no debiéramos tolerar. No confrontamos el pecado en nuestras casas. Hoy difícilmente se confronta el pecado en las iglesias. Mire, lea cómo eran las iglesias de antaño, donde se confrontaba el pecado, donde se buscaba y se oraba para que el Espíritu Santo redarguyera, pero se confrontaba el pecado. Y las iglesias eran mucho más sanas que ahora. Pero cuando la iglesia se debilita, empieza a permitir en cada uno de sus miembros el pecado, se endurecen los corazones, se enfría el espíritu, se apaga el espíritu y empezamos a tolerar todo tipo de pecado, todo tipo de inmundicia en medio de nuestras casas
y de nuestras iglesias. Pero mire, la Biblia está llena de hombres que lucharon hasta la sangre por causa de no pecar. Daniel prefirió ser echado al foso de los leones antes que adorar una imagen. Estos hombres iban hasta las últimas consecuencias, estaban dispuestos a que los mataran. José fue a la cárcel por no pecar con la esposa de Potifar. La esposa de Potifar se quiso acostar con él. Dice que salió huyendo, dejó la túnica y salió. Moraleja, huye de las pasiones juveniles. Porque eso puede hacer que tu Padre Celestial deje de tener comunión contigo en la mesa y de cenar contigo y de que Él sea tu Padre y de que Él sea tu Dios. Y aunque eres una papa separada, eres una papa llena de tierra. Entonces definamos, ¿no? ¿Qué tipo de iglesias queremos? Lutero fue al destierro por no negociar la doctrina. Jesús dijo, no los va a querer nadie. Van a ser aborrecidos. Usted se santifica y no lo va, cada vez menos gente lo va a querer. Pero vas a empezar a conocer a tu Padre Celestial. Y esto que no sea la excusa para pelearse con todo el mundo, porque está el que se quiere pelear con todo el mundo porque tiene mal carácter. Te santificas, busca la pureza, busca la santidad y te vas a dar cuenta que empiezas a sentir una oposición, una contradicción de los pecadores como le pasó al Señor Jesucristo. Y experimentarás toda contradicción de pecadores. Esteban prefirió morir apedreado, pero no dejar de predicar el Evangelio. Hay momentos donde hay que obedecer, y hay momentos donde hay un límite, donde usted no puede obedecer ni siquiera a los gobiernos. Si no, estudie la historia, cómo grandes hombres de Dios fueron en contra de los reyes y fueron aserrados, fueron quemados vivos. Hay un tal Tyndall que fue quemado en la hoguera por Roma por traducir la Biblia al inglés. La iglesia romana lo metió en la hoguera y lo quemó por el solo hecho de traducir la Biblia. ¿Y nosotros hoy en día, dando tantas concesiones con el pecado? No, hermano, tenemos que aprender. Por eso hay que leer historia. Lea historia de la iglesia. Lea historia de la iglesia. Conozca lo que se vivió en otros años. Porque usted nace en estos días en la iglesia. Y usted dice, bueno, ya son todos así. Debe ser esto la iglesia. Lea lo que era la iglesia del 1500. Lea la iglesia de 1700. Juan el Bautista, podriéndose haber quedado comiendo langostas, calentitas ahí, con miel en el desierto, le cortaron la cabeza por ir a decirle a Herodes, esa mujer que tenés es ilegal, Dios no te permite que te cases con tu cuñada. Eso le fue a decir, y le cortaron la cabeza. La palabra mártir significa testigo, es decir, no vamos a poder dar testimonio si no somos testigos, si no somos mártires. ¿Cómo vamos a hablar del Señor si no hemos muerto a nada? Si no puedo morir al Netflix, si no puedo morir a una red social, si no puedo morir a TikTok, si no puedo morir a las cosas que me atraen, y después quiero predicar el Evangelio, y me domina TikTok. Hermanos, la pregunta es ¿por qué tenemos que ir al extremo? ¿Por qué tenemos que ser tan extremistas? Pastor, eso ya es muy extremista. Eso dice la carne. No usted, la carne dice eso. ¿Sabe por qué tenemos que ir hasta el extremo? Porque el pecado es destructivo para nuestras vidas. El pecado nos destruye. Salmo 40:12 dice, porque me han rodeado males sin número. Esto lo está escribiendo David. Me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Preste atención a esto. El pecado, cuando dice mi corazón me falla, lo que te está diciendo es que el pecado provoca cortocircuitos neuronales. El pecado provoca locura. El pecado nos hace desvariar, nos enferma psicológicamente. Sea una raíz de amargura que guardo por 20 años, un resentimiento, una falta de perdón, lujuria, pensamientos desbocados. Esto siempre lo hemos dicho en las iglesias, las mujeres que son tan emocionales por ahí con las novelas y son románticas y se ven una novela y ya es pasión de gavilanes y se les va la mente. Y no saben a veces que eso es pecado. Las fantasías amorosas, el príncipe azul que viene en el caballo y te agarra y te lleva. Todo eso, como lo es la pornografía, como lo es la inmoralidad sexual para los varones. No, pero yo no he hecho nada, pero está acá adentro. No es solamente lo que hago, es también lo que pienso, es lo que siento y es lo que hablo. Santidad es en todo ámbito de mi vida. Y eso es lo que está diciendo de aquí David. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista.
Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. El pecado oculto, el pecado no confesado, reseca los huesos. El pecado no confesado, iglesia, enferma el cuerpo. El rey David dice, mis huesos se secaron. Muchas de las enfermedades, no siempre, artrosis, artritis, muchos tipos de cáncer. ¿Sabe por qué vienen? Por pecado no confesado, pecado oculto. Mis maldades me alcanzaron. Yo pensé que yo podía odiar a todo el mundo y a mí no me pasaba nada. 5 años odiando, 6 años odiando, 10 años odiando. Y un día sus maldades lo alcanzaron. Israel pecó y sus pecados lo alcanzaron 150 años después. Usted se piensa que Israel pecaba y el otro día le caían los babilonios. No. El Señor tuvo paciencia, le dijo, espero que te arrepientan, espero que se arrepientan, que se arrepientan. 150 años después, cautivos a Babilonia. ¿Cuántas veces les dije, arrepiéntanse? No jueguen con el pecado. Porque como a nosotros nos cae el rayo instantáneamente, creemos que zafamos. Creemos que podemos faltar el respeto, creemos que podemos jugar con el pecado, creemos que podemos hacer lo que se nos da la gana, ser cristianos y vivir como se nos da la gana. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. O sea, el pecado nuestro nos afecta en nuestra tierra. El pecado afecta nuestra economía. ¿Sabías eso? El pecado afecta tu salud. Nos afecta en todo aspecto. A veces no nos damos cuenta, pero simplemente porque no hemos crecido en el temor al Señor. Entonces, para la santidad se debe ser radical. ¿Qué tan santo tenemos que ser, pastor? Radicales. Lo máximo que puedas. Lo máximo que creas que puedes vivir en santidad, ahí tienes que llegar. Tienes que estar dispuesto a ir contra todo si es necesario por la santidad. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, presta atención porque aquí entramos en el tema del reino. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, mire un poquito para arriba, yo sé, pero es simbólico lo que le pido, mire un poquito para arriba. Teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos. ¿Quiénes serán esa gente? Hay una nube de testigos. Dice la Biblia que hay una nube de testigos. Que hay gente, que recién los mencionamos, ¿no? Hay gente que está en la tierra, pero hay gente que está en los cielos y están vivos. Por tanto, fíjese que esto está relacionado con la santidad. Dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa nube son todos los que ya partieron en el Señor. Son todos los que partieron siendo salvos. Esos están con el Señor, están en el reino de Dios. Hay una nube de testigos. Mire, si nosotros fuéramos conscientes de esa nube de testigos, no pecaríamos en lo más mínimo, porque sabemos que todo lo que estamos haciendo está siendo visto en el cielo. Es que tienes que ser consciente de que cuando los ojos espirituales están abiertos, te vuelves santo. ¿Por qué? Porque primero, porque tienes que ser santo por amor a Dios, pero segundo, porque sabes que no hay nada oculto de lo que usted hace, de lo que yo hago, que el mundo espiritual no lo esté viendo. Hoy porque están las cámaras de vigilancia en todos lados, pero siempre hubieron cámaras de vigilancia con el pueblo de Dios. El cielo sabe lo que pensamos, el cielo sabe lo que decimos en lo secreto. Por eso el Señor dice, nada oculto que no haya de salir a la luz. Todo lo que pensás en el secreto, el cielo lo sabe. Por eso vamos a rendir cuenta un día de las cosas que decimos, de las cosas que pensamos y de las intenciones del corazón. Lo que haces en secreto, todo el cielo lo sabe. No lo vemos nosotros, porque todavía estamos en este cuerpo. Todo el cielo es testigo de lo que nosotros hacemos en secreto. Y el Señor dice, te he dado tiempo para que te arrepientas, pero un día lo voy a poner delante de tus ojos. Eso le hicieron a David. Se acostó, mató, y el Señor le dio 1 año. Porque si usted se arrepiente, se cumple lo que acabamos de leer. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se arrepintiere y pidieren perdón, yo los sanaré, los perdonaré y sanaré la tierra. Pero David, el orgullo hizo que ocultara el pecado. Lo guardó, y cuando Dios dice, yo te hablo, no me escuchas, te mando una persona. Cuando viene una persona, eso se hace público, se termina viendo públicamente mi pecado. Dios no quisiera avergonzarte. Dios no quisiera exponerte frente al mundo, porque Él dice, si vienes a mí en secreto, lo arreglamos.
pero nos ponemos tan orgullosos. Yo no tengo un problema con tal persona, y tiene un odio adentro, pero se está negando, se está mintiendo a sí mismo, hasta que, ¿pero qué te costaba ir con esa persona y decir, che, la verdad, Talita, me siento mal por lo que me hiciste hace el 28 de febrero de 1962? ¿Cuál es el problema? No, el orgullo que hace, que guardes el rencor, lo niegues. Y el Señor dice, un día esas maldades te alcanzarán, porque el que aborrece a su hermano es un asesino. Es para nuestro bien, es para nuestra sanidad emocional. ¿Cuántos necesitamos sanidad emocional? Mire, hoy los problemas, las enfermedades generales en toda la población son problemas psicológicos, problemas emocionales, desequilibrios mentales. ¿Y eso de dónde viene? Del pecado. Deje el pecado y usted va a ver cómo se nos equilibra la mente, se nos equilibra el pensamiento. Empezamos a tener una sanidad emocional. Tengo una buena noticia para la iglesia. Jesucristo ya reina. Jesucristo es el Rey. Mi objetivo con este mensaje es ver el reino de Dios más claro y más cerca. Porque a veces parece un Dios lejano. ¿Cómo haremos para hablar con Dios? Pastor, usted que Dios lo escucha más que a mí. ¿Eso de dónde viene? Viene de gente que está lejano al reino, que no ve el reino. ¿Y qué dijo Jesús en Juan 3:3? ¿No te he dicho que si naces de nuevo podrás ver el reino de Dios? Ahora tienes que ver el reino. Ahora vas a ser consciente, te vas a volver consciente de que hay una nube de testigos, que Dios no le ha permitido a usted que ande hablando con los muertos, no ande hablando con los muertos, pero usted tiene que saber que hay una nube de testigos, que el cielo es consciente de todo lo que pasa en la tierra. ¿Por qué? Porque el reino ya vino entre nosotros. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Entonces, Jesucristo ya está reinando a la diestra del Padre y está reinando como hombre, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero hoy fue constituido rey en su reino, que el reino que el Padre le dio y lo estableció, ya está establecido en los cielos. El reino de Jesucristo, hombre. Efesios 1:21 dice que ese reino está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él ya está reinando. Cristo es el Rey. ¿Puede decirlo conmigo? Jesucristo es el Rey. Para algunos evangélicos parece que el diablo anda reinando. No, el que reina es Cristo. ¿Qué tanto diablo si fue vencido? No, que el diablo. Eso porque ve muchas películas de terror. Empiece a ver a Cristo y la Biblia va a ver que usted va a ver a Cristo reinando. Ahora yo tengo que hacer la aclaración. El reino está, pero se va a manifestar visible para todo el mundo. Dice la Biblia, todo ojo le verá. Un día todo ojo le verá. Pero preste atención. Esto es como una mujer que está embarazada de 9 meses. ¿Ya lo tiene? Ya lo tiene. ¿Se puede ver? Todavía no se puede ver. Pero lo tiene. Ya está vivo. Así es el reino de Dios. Ya está. Pero lo veremos. Y todo ojo le verá. Yo quiero que la iglesia entienda que el reino ya está. Ya vino. Ya está entre nosotros. La nube de testigos son todos los que están en ese reino con el Señor. Y están allí y Él está reinando. Cristo está reinando. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús. ¿Cómo está Jesús ahí? Dígalo usted, iglesia. Coronado de gloria y de honra. Ya fue coronado. Él ya está coronado. Él está reinando. El diablo fue vencido. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por eso usted tiene que predicar el evangelio. Primero que eso dice, toda potestad me ha sido dada. Toda potestad, ¿qué significa eso? Toda autoridad en los cielos y en la tierra. Toda autoridad ya la tiene el Señor. Por eso te mandó a predicar el evangelio del reino. Y será predicado este evangelio del reino. Y entonces vendrá el fin. ¿Qué estamos esperando para predicar? ¿Qué estamos esperando para anunciar el evangelio? Es una cuestión de obediencia. Nuestras vidas ya están preñadas del reino de Dios. Estamos embarazados del reino de Dios. El reino ya está. Nada más que todavía no lo ven los impíos. Tenemos que entender que por eso se nos pide que nos despojemos de todo pecado, porque el reino ya llegó. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Tu único problema y el mío es que tenemos un cuerpo que todavía conserva la naturaleza caída. Pero un día, cuando resucitemos de los muertos, se nos dará un cuerpo nuevo,
y ya nada nos hará pecar. Y serán enjugadas todas las lágrimas de los ojos por causa del pecado, y toda la incomodidad que tuviste en esta tierra, y todo lo incómodo que te sentiste en la escuela, en la facultad, en el trabajo, y a veces hasta te sentís incómodo en las iglesias. Pero ¿sabes qué? Hay recompensa para aquellos que aguardaron la bienaventurada venida del Señor. Primera de Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Usted tiene que estudiar, tiene que prepararse en la palabra, conocer la doctrina. Para eso estamos en esta tierra. Acuérdese que un pastor se lo advirtió. Acuérdese que alguien se lo dijo. Cada día santificarnos más. Cada día más, hermano, cada día más. Bueno, pero si yo lo único que tengo, eso único hay que dejarlo. En cuestión de santidad tenemos que ser violentos. ¿Cómo nos volvemos violentos? Ore, ayune, azote su cuerpo, someta su cuerpo, mortifique la carne. Oh, ¿cómo cuesta orar ahora en invierno? En veranito es fácil, ¿no? No, ahora hay que mortificar la carne. Eso es pelear contra la carne. Eso es someter la carne. ¿Cuánto hace que no te das un día de ayuno? No, es que yo me descompongo. Claro, porque estamos contaminados en nuestro cuerpo. Pero cuando uno empieza a purgar, todo es santificación. No se ayuna, no se ora, no se estudia, no se lee. Eso sí, nos gusta perder el tiempo. Hermano, es pecado perder el tiempo, ¿sabía? Pero es normal, vamos a luchar contra todo eso hasta que vamos disciplinando nuestra mente y nuestro cuerpo y lo vamos sometiendo. Marcos 10:15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Mateo 13:45, y acá empiezan algunas parábolas explicándonos un poquito lo que es el reino. Le dije que el reino está directamente ligado con la santidad. Mateo 13:45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue, vendió todo lo que tenía y la compró. Mateo 13:44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué nos dicen estas parábolas? Que el reino está presente de manera oculta. Porque está diciendo, el reino es semejante a una perla. El reino es semejante a un tesoro. El impío no puede ver el reino. El que no conoce a Dios no puede ver el reino. Pero aquellos a los que el Señor les abrió los ojos, pueden ver la perla, pueden ver el tesoro y están dispuestos ¿a qué? A venderlo todo. Y venderlo todo con gozo. Gozoso fue y vendió todo lo que tenía. ¿Para qué? Para agarrar el reino. No, sí, está bien, yo quiero el reino, pero esto no me lo toquen. Como dijimos el domingo pasado. Mi economía no me la toquen, mi sexualidad no me la toquen, mi familia no se metan. Es venderlo todo. ¿Qué te va a costar el reino? Todo. ¿Qué te va a costar el reino? Todo. Tu corazón, tu tiempo, tus pensamientos. Se nos ha dado vida para eso. Para procesar esto, hermano. Para eso se nos ha dado vida. ¿Sabe por qué usted está aquí? No es porque Dios lo quiera feliz. Dios no te está dando horas de respiración para que usted sea feliz. Dios te está dando vida para que compres, vende tu vida y compra el reino. Porque en el reino está todo. Jesús dice que para poseer el reino, sea la perla, sea el tesoro, hay que hacer un sacrificio total. Adquirir la perla te va a costar la vida completa, mi hermano. Es todo. La santidad y el reino están totalmente ligadas. El reino en la Biblia está descrito como una santa ciudad. Y con esto termino. Apocalipsis 21:27. Hablando de la santa ciudad de Jerusalén. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. No entraremos. No entraremos con ninguna cosa inmunda, o que hace abominación, o que hace mentira, sino solamente los que estén inscriptos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, el Señor ya reina y reina sobre sus hijos. Si eres un verdadero cristiano, Cristo está reinando sobre tu vida. ¿Cómo sé que el Señor ya me abrió los ojos? Porque Él reina sobre mi vida. Si me ha abierto los ojos, el pecado me incomoda. Lucho contra el pecado, le hago resistencia. Usted puede luchar un tiempo a veces prolongado con el pecado, pero tarde o temprano hay victoria. Tarde o temprano hay victoria.
pelee, vuelva a ser violento. Pégale a la carne. Pablo decía, someto mi cuerpo, lo pongo por servidumbre. No vaya a ser cosa que seamos descalificados rumbo a la entrada al reino. Bendito sea el Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.